Bien, el tema que nos convoca en el día de hoy es analizar y estudiar dentro de las distintas escuelas de la administración a la escuela contemporánea de la administración. Podríamos decir la escuela que está vigente hasta estos días. Más allá de las innovaciones, de los cambios tecnológicos, esta es una escuela que ya tiene muchos años de vigencia y más allá de algunos usos y costumbres, de algunos cambios en nuestra forma y manera de trabajar, es una escuela que está vigente y es necesario conocer algunas características esenciales y principales de lo que nos propone esta escuela en función de cómo debemos gestionar con eficiencia una organización. Bien, presentado el tema, entonces pasemos directamente a su estudio. Como ustedes ya sabrán, por haber estudiado otras escuelas, esta, la que está vigente, la Escuela Contemporánea de la Administración, e independientemente de los distintos pensadores que forman parte de esta escuela, como por ejemplo David Hampton, que es uno entre muchos, esta escuela postula que para una correcta y eficiente gestión empresarial se deben llevar a cabo 4 etapas de un modo consecutivo. Cuando hablamos de consecutivo, estamos diciendo que primero hay que planificar, luego organizar, luego dirigir y por último controlar. Esto se lo conoce como algo cíclico. Bien, vayamos a analizar y a estudiar cada una de estas 4 etapas. Entonces, la primera de ellas es planificar. ¿Y qué entendemos por planificar? Para poder planificar correctamente, esta escuela nos dice que debemos encontrar una serie de objetivos, que es lo que mueve a las empresas y a las organizaciones a alcanzarlos. Y dentro de estos objetivos podemos hablar, en este caso de un modo sintético, algunas modalidades de cómo deben ser tratados y pensados estos objetivos. Por ejemplo, un objetivo puede ser pensado en función del tiempo, o puede ser pensado en función de cómo se lo formule, o en función de sus características. Hablemos brevemente de cada una de estas modalidades. En función del tiempo, bueno, podemos segmentar los objetivos en corto, mediano y largo plazo. Se entiende como al corto plazo el espacio de un año, ¿sí? Y generalmente desde el punto de vista contable, los objetivos que son pensados a un año coinciden con el armado de un presupuesto y finalmente con el armado de un balance de situación patrimonial cuando se hace un corte al 31 de diciembre y se muestra cómo quedó posicionado la empresa, la organización, en sus activos, pasivos y patrimonio neto. Al mediano plazo podríamos pensarlo de 1 a 5 años y a largo plazo más de 5 hasta 10 años. Entonces es importante segmentar los objetivos para que podamos visualizar si se están cumpliendo o no. En cuanto a la formulación, ¿cómo se formulan los objetivos? ¿Cómo se da a conocer los objetivos? Desde el punto de vista de la jerarquía, del gerente general a los gerentes de área, de los gerentes de área a los jefes, de los jefes a los empleados, a los obreros. Bueno, puede hacérselo de un modo simple, sencillo, desde la oralidad. Ahora, cuando requiere un objetivo que se denota que es complejo, su transmisión y conlleva el apoyo de cuadros, gráficos o una misma presentación, bueno, decimos que
este es un plan y la complejidad amerita ese tipo de exposición. Finalmente, los objetivos deben ser claros para que todo aquel que lo recepcione lo comprenda, lo entienda. Deben ser compatibles. Los objetivos deben ser compatibles entre las distintas áreas que conforman una organización. ¿Sí? Yo no puedo decirle al área comercial que debe incrementar un 20 o un 30% sus ventas y al mismo tiempo decirle al gerente de producción que este año vamos a producir un 50% menos. ¿Sí? Porque ahí ya no hay compatibilidad. Deben ser necesariamente cuantificables, medibles, mensurables. Si un objetivo yo no lo puedo medir, luego no lo puedo comparar y no lo puedo controlar. ¿Sí? Un objetivo debe estar acompañado de una cifra numérica. Por ejemplo, necesitamos reducir un 30% el nivel de ausentismo. Necesitamos incrementar un 30% en las ventas. Necesitamos aumentar un 15% nuestra rentabilidad. Si no le ponemos un número, una cifra, luego no podemos saber si lo cumplimos o no este objetivo. Y finalmente tienen que ser temporales. Esto de la temporalidad se establece porque debe tener una fecha de cumplimiento. Dentro del tiempo, corto, mediano y largo plazo, debe estar acotado para poder darle un lapso de tiempo, su inicio y su concreción. Bien, entonces, planificar es encontrar los objetivos con que se va a mover y se va a guiar una organización, pero también es importante que existan y encuentre la organización lo que se conoce con políticas. Las políticas no son ni más ni menos que una declaración de principios generales que la empresa o la organización se compromete a cumplir. También, al igual que los objetivos, que son metas a alcanzar, las políticas nos va dando una guía, un compromiso que debemos cumplir, basado en ciertos principios. De allí devienen la filosofía corporativa, la cultura organizacional, etc. Es decir, son las formas y maneras en que las organizaciones buscan alcanzar el cumplimiento de sus objetivos. Esta entonces es la primera etapa que propone esta última escuela de la administración. Sigamos. En segundo lugar, nos toca organizar. Y para organizar, en esta etapa, se deben llevar a cabo tres grandes aspectos. No olvidemos que organizar es ordenar de la mejor manera posible estos tres aspectos que vamos a señalar. Por ejemplo, debemos organizar todo lo que tenga que ver con los recursos físicos. ¿Y qué entendemos por recursos físicos? Bueno, más allá de encontrar un espacio físico en donde se va a emplazar la empresa, en su área administrativa, también es importante si la empresa va a producir, va a fabricar el producto que luego va a comercializar, es importante que establezcamos una localización de la planta, una planta fabril, saber dónde estratégicamente la tenemos que colocar, diseñar, emplazar. Y esto es una decisión importante porque no podemos desarmar una fábrica y volverlo a armar en otro lugar, en otra provincia, en otro sitio, porque esto conlleva cierto gasto financiero, ciertos recursos financieros y, bueno, hay que ser muy preciso para esto. En segundo lugar, lo que nos propone esta escuela es ordenar también de la mejor manera posible todo lo que tenga que ver con los recursos humanos y en función de esto, todo lo que tenga que ver con el capital humano, es importante definir una estructura. Definir una estructura no es ni más ni menos que empezar a diseñar lo que somos. Y esto se materializa a través de un organigrama. Y un organigrama también va acompañando
la concreción de nuestros objetivos. Es decir, los objetivos y el organigrama es con que van de la mano. Y una vez que definimos esta estructura, hay que ocupar la posición con distintos tipos de empleados, estas estructuras. Es decir, no es ni más ni menos que diseñar un perfil laboral para cada uno de los puestos de trabajo. Y a partir de la definición de los puestos de trabajo a través de un perfil, recién ahí sí implementamos al personal. ¿De qué manera? A través de un proceso de búsqueda y selección de personal. Finalmente, en la etapa de organizar, lo que nos propone esta escuela es la creación de distintos procesos administrativos y productivos. Es decir, pensar todas aquellas tareas en que se va a ver inmerso una organización, como facturar, como trasladar una información de un área a otra, es decir, todas las tareas habidas y por haber que ocurren en todas las sectores, áreas y gerencia de una organización. Y así como hacemos esto en la fase administrativa, también diseñar todo un proceso por el cual ingresamos materia primas e insumos en la organización y finalmente se convierte en el producto final a comercializar. ¿Sí? Entonces, esta idea de proceso administrativo tiene que conllevar una mejora continua, permanente, a través de la capacitación, la implementación de aplicaciones informáticas, etcétera, etcétera. ¿Para alcanzar qué? Para alcanzar el mejor grado de eficiencia de la organización. Sigamos. Bien, nuestra siguiente etapa de las 4 es la de dirigir, que no es ni más ni menos que impartir órdenes, tareas, poner en marcha los objetivos propuestos a partir de lo que se propone alcanzar la organización, el área, el sector, etc. Dar directivas. Y estas directivas pueden ser de dos tipos, permanentes o temporales. Ya van a estudiar dentro de esta etapa que las directivas permanentes toman la forma de normas y procedimientos, es decir, ese manual, ese compendio de documentos que elabora cada área, cada sector, y que de alguna manera está diciendo cómo deben hacerse las cosas justamente en ese sector. Esto es importante, la elaboración de estos documentos, porque luego las auditorías internas o externas, lo que van a estar verificando es que esas normativas se cumplan. Por eso tienen las formas de permanente, permanecen en el tiempo, con mucha, cada mucho tiempo pueden llegar a sufrir algún tipo de modificación, no tienen modificaciones de orden permanente. En cambio, las temporales, las órdenes temporales son aquellas órdenes que emite un jefe, un gerente a su empleado y terminan cuando esta orden se cumplió. Otra característica de esta etapa de dirigir está basado en los estilos. ¿De qué manera esa persona que tiene gente a cargo da una orden, da una directiva? Es importante las maneras, las formas en que se emiten estas directivas, estas órdenes. La lógica nos indica que debe conllevar motivación en quien las imparte, para que quien va a realizar la tarea lo haga de manera amena y involucrándose en la tarea misma. Cuando conlleva lo contrario, bueno, ahí comienzan los problemas, los malos climas laborales, etc. Entonces, una particularidad son las formas, los estilos en que quien tiene gente a cargo emite esas directivas. Y finalmente, una tercera característica de las órdenes y las tareas son los requisitos
con que se imparten estas directivas. ¿Mm? Hay ciertos requisitos, mejor dicho, los requisitos conllevan la idea de que las órdenes deben ser claras, entendibles, ¿Mm? No debe llevar a confusión, para que quien recepcione esa orden lo pueda cumplir con eficiencia y efectividad. Bien, sigamos. Y ya al encontrarnos en esta cuarta etapa, que es controlar, que no es ni más ni menos que comparar los resultados que la empresa, la organización alcanzó en función de los objetivos que se propuso. Es ideal, entonces, que los resultados y los objetivos se parezcan, sean uno solo. Pero también puede suceder que cuando estamos controlando existan algunos desvíos, algunas diferencias entre el resultado y el objetivo. Bueno, acá amerita analizar cuáles han sido las causas que llevaron a este desvío y aprender sobre esta experiencia para que en una próxima vez podamos reducir, minimizar los errores. Bien, planteado entonces estas 4 etapas que nos propone esta escuela, planear, organizar, dirigir y controlar de manera cíclica, y en este orden, no en otro, en este orden, pasemos sí entonces a los comentarios finales. Bien, como comentario final podemos decir que esta escuela, la contemporánea, y que ya remarcamos desde un principio que está vigente, independientemente de las formas y los cambios tecnológicos, de la introducción de la informática, que hace 10, 15, 20 años no es lo mismo que el papel que cumple hoy en las organizaciones. Esto fue modificando la manera de trabajar, e incluso hoy ya está cada vez más incorporado la idea de trabajar a distancia, desde nuestros propios hogares. No hace falta ya ir a la oficina y cumplir con las tareas que hacíamos tradicionalmente. Lo podemos hacer desde casa. Es decir, las maneras van cambiando, pero la esencia de lo que propone esta escuela está vigente. Estas 4 etapas están vigentes y es lo que caracteriza las formas modernas de organización y de trabajo y de administración. Obviamente que se espera que en un futuro existan otras formas, otras maneras distintas y diferentes a las actuales, y esto sí estaría dando al inicio y a la conformación de una nueva escuela, que por el momento no sabemos cuál es, pero que el futuro, que no está tan lejano, emergerá. De todas maneras, es importante ahondar mucho más en estas 4 etapas, conocer mucho más, porque esta, repito una vez más, es la forma actual y vigente con que se manejan las organizaciones, ¿sí? Bueno, espero que haya sido de interés y de aporte este video, y nos estamos viendo bajo otra temática, ¿sí? Bueno, saludos.